Hola queridas hermanas, es una gran bendición para mí poder compartir con ustedes este día la palabra de Dios y poder reencontrarme con algunas amigas que conozco de hace años y que no nos vemos y quizás compartir por este medio. Oro por la posibilidad en el futuro de poder conocer a todo el grupo de las mujeres en forma personal. Pero antes de comenzar con la palabra de Dios, me gustaría presentarme. Yo me llamo Laura Vallejos, soy viuda desde hace 9 años, tengo 2 hijos, Gracia y Joel, que ya están casados y estoy teniendo 4 nietos, disfrutando de la bendición y el regalo que es tenerlos. Y también especialmente porque toda la familia está dedicada sirviendo también al Señor. Y eso no hay mayor gozo para una madre que nuestros hijos estén en los caminos de Dios. Les cuento que yo asisto a la iglesia en Valentina Alsina, en calle Rivadavia, desde que era muy joven, y también hace más de 30 años soy misionera en el Ministerio de Palabra de Vida, sirviendo a los jóvenes, y ahora que yo estoy más grande, sirviendo especialmente en actividades para mujeres con la palabra de Dios. En muchas partes de Argentina, y ahora a través del Zoom te da la posibilidad de extenderte aún más. Y también yo enseño español a chicos extranjeros que vienen al Instituto Bíblico, a un programa bíblico bilingüe, a aprender el idioma, pero especialmente a aprender la palabra de Dios. Así que estoy gozosa de servir al Señor y mi deseo es honrarle hasta mis últimos días. La verdad que fui muy desafiada con el tema que me invitaron a preparar, la ansiedad. Cuando empecé a estudiar el tema, rápidamente llegó a mi mente marzo del 2020. Y seguramente cuando hablamos de la ansiedad también se remonta tu mente ahí. Cuando llegó la pandemia, llegó el COVID y también llegó la cuarentena a nuestra vida. Y yo quería preguntarte, en marzo, ¿no tenías todo el año planeado, bien organizado, encaminado, seguro de alguna manera? ¿Sabía lo que ibas a hacer, dónde ibas a trabajar, de qué ibas a trabajar? ¿Ya tenías elegida la carrera, la universidad que ibas a asistir? Quizás ya tenías planeadas algunas vacaciones, algún paseo, alguna salida y así. Pero de repente nuestra vida cambió, ¿no es cierto? Todo lo que dábamos por sentado, por seguro, planeado, firme y encaminado, y en lo cual dependíamos, comenzó a moverse en un terremoto de situaciones que nos desestabilizaron, nos paralizaron y comenzaron a llegar a nosotros un montón de sentimientos y emociones, de dudas, incertidumbre, cuestionamientos, frustración, angustia y especialmente por la palabra que vamos a estudiar hoy, por ansiedad. Pero también junto al COVID empezaron a llegar a nuestra vida un montón también de situaciones que pudieron acorralarnos, como pueden ser problemas familiares, aparecieron los problemas económicos y las preguntas cómo vamos a vivir ahora que no podemos salir a trabajar. Quizás pudiste seguir trabajando desde la casa y el trabajo se acrecentó, podés tener que ser maestra también en casa y tenías muchísima preocupación por todas las tareas hasta el momento de hoy que tenías que realizar, quizás un diagnóstico médico, una respuesta a algo que no esperábamos, inesperada, una biopsia, y la mucha carga de las tareas que se agolparon en nuestra vida, ¿no es cierto? Quizás hasta el ministerio, que sabemos que cambió la forma esta, tener que hacer online, de hacer videos, de hacer audios, ¿no es cierto? Vinieron quizás para cambiar y desestabilizarnos y nos llenaron de preocupación, quizás angustia y ansiedad. ¿Sabes qué? La ansiedad es la palabra de moda. Si vos prendes la radio o la televisión, lo primero que vas a escuchar que las personas en la situación en que nos encontramos estamos ansiosos, están ansiosas y están angustiadas, que es la palabra que va acompañada de la ansiedad, ¿no es cierto? Y las mujeres somos especialistas en la ansiedad. ¿Sabes? Médicamente y bíblicamente lo vamos a ver porque en la palabra de Dios tenemos las respuestas para todas las cosas. La ansiedad es la respuesta normal del organismo ante una amenaza real o imaginaria.
amenazas que quizás nosotras pensamos, ¿no es cierto? Porque con la ansiedad vamos a ver que tienen mucho que ver nuestros pensamientos. Pensamos sobre el futuro, sobre esa amenaza, imaginamos y a veces esos pensamientos nunca se van a llevar a la realidad. Es la respuesta ante el peligro, ante las situaciones de cambio, que nos lleva a protegernos y adaptarnos. La ansiedad nos permite afrontar situaciones difíciles y sobrevivir. Escuchando esta definición podemos decir que la ansiedad es buena porque nos protege, nos adapta, nos permite afrontar situaciones difíciles y es nuestra respuesta ante el cambio. Y sabes que sí, vamos a ver que hay una ansiedad buena, pero también hay una ansiedad mala, negativa, que también es la que la palabra de Dios nos enseña. Podemos ver en la ansiedad buena, por ejemplo, cuando Pablo en 2 Corintios 11:28 dice así: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa es la preocupación de las iglesias, por las iglesias. Dice Pablo que sobre él se agolpaba la preocupación, la ansiedad sobre las iglesias. ¿Ves? Acá vemos la ansiedad buena, la preocupación de Pablo por el estado de las iglesias. Y Pablo, en esa preocupación, en esa ocupación, que ahí vamos a ver la diferencia, la ansiedad buena tiene que ver con ocuparse y satisfacer las necesidades o los requerimientos de las personas o de las cosas. Entonces Pablo en esa preocupación buscaba asistir a las iglesias por medio de la enseñanza, por medio de las ofrendas, y conocemos muchísimas historias. También vemos cómo Pablo se ocupaba especialmente de las personas, de asistirlas, de ayudarlas, de discipularlas, de evangelizarlas, ¿no es cierto? Y él siempre deseaba no solo darle el evangelio, sino su propia vida en forma práctica, y lo vemos quizás con Epafrodito cuando estuvo a punto de la muerte, cómo él se ocupó y se preocupó de él, de ayudarlo, como Timoteo cuando estaba enfermo o cuando Timoteo necesitaba enseñanza para dirigir la iglesia. Es la ocupación que te ayuda a adaptarte, proteger y asistir a personas o cosas. Pero también vamos a encontrar la ansiedad, la preocupación, que es mala. La ansiedad no es ocuparse, la ansiedad es preocuparse, tener un deseo desmedido por algo. Vamos a ver, quiero invitarlas a ver Mateo 25:27, un pasaje muy conocido, y vamos a ver que el Señor Jesús nos ordena, nos invita a vivir una vida sin ansiedad. Y está hablando de la ansiedad que es perjudicial y que es pecado. Es muy conocido el pasaje y dice así el versículo 25: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad que las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que se preocupe, se llena de ansiedad, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, que crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis, no te preocupéis, no te pongas ansiosa por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día
su propio mal. Y acá está hablando de la ansiedad, la preocupación. En el original, en el griego, que es en el Nuevo Testamento, es merimao, que significa tener una mente distraída, ansiosa, una mente dividida en diferentes direcciones, diferentes pensamientos. Por eso la ansiedad tiene que ver mucho con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Pensamos cuando llegan situaciones que cambian nuestra vida y nos sorprenden y disparan la ansiedad, empezamos a pensar entre lo que vale la pena y es útil y lo dañino y lo destructivo. Es ese anhelo, ese deseo vehemente de lo que futuro, de lo que comeré, cómo viviré, cómo me vestiré, cómo me sostendré, lo que hablábamos antes, se resuelva hoy, que sea hoy. Por eso se dice que la ansiedad es exceso del futuro. Yo quiero que el futuro, todo lo que pienso, lo imagino, todo lo que quiero, sea hoy. Y eso me afana, me preocupa. ¿Sabes qué? La ansiedad mala es la preocupación intensa que se convierte en una fuente de sufrimiento. Es ese sentimiento constante de incertidumbre, ese miedo que se vuelve en desconfianza total. Por eso acá el Señor Jesús le dice, hombres, mujeres de poca fe, cuando estás llena de ansiedad y estás pensando qué es lo que va a ser el futuro y te llenas de pensamientos ilógicos, porque los pensamientos, ten en cuenta que son solo ideas, son hipótesis, no tienen nada que ver muchas veces con la realidad y muchos de esos pensamientos no son un hecho, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Sabes que ese sentimiento te va a quitar la paz, el gozo, la libertad, va a crear problemas interpersonales como pasó María y Marta, que lo vemos que ella estaba afanada, turbada, angustiada, con una mente dividida en un montón de cosas, y confrontó al Señor y confrontó a su hermana, ¿no es cierto?, cortando la comunión directa con Dios. ¿Sabes? La ansiedad te abruma, te paraliza, te ahoga, es como que el mundo se te viene encima y te aplasta, te asfixia y te angustia. ¿Sabes qué? Es el anhelo, ese deseo vehemente. Veíamos que es la ansia por el futuro y produce en tu corazón una gran inquietud y una extrema inseguridad. ¿Sabes qué? Es ese estado mental caracterizado por inquietud interna. Creamos un mundo imaginario de preocupación acerca del futuro. Por eso acá el pasaje dice, no estén imaginando de qué van a comer, de qué van a vivir, qué vas a hacer, si salís y te pasa esto, qué va a pasar en el futuro. Porque Dios sabe, dice, todas las cosas. Y jugamos con nuestra imaginación y Satanás aprovecha para destruirnos. Creamos un mundo imaginario de preocupación acerca del futuro. Nuestra mente piensa siempre en forma negativa en cuanto al futuro. Y eso nos llena de una gran angustia, ¿no es cierto?, y preocupación. Empieza a especular entre lo que puede pasar y lo que puede no pasar. Pero ¿sabés qué es lo peor de la ansiedad? Es que siempre espera lo peor. Siempre espera lo peor. Siempre tiene un pensamiento fatal, podríamos decir, teniendo pensamientos catastróficos, dice médicamente. La ansiedad siempre ve el problema, pero la ansiedad nunca lo soluciona, al contrario, lo acreciente, porque produce en nuestro corazón angustia, miedo, y una gran aflicción. Por eso la palabra de Dios nos dice que la ansiedad es inútil, que no debemos vivir en ansiedad, porque Mateo 6:27 dice, ¿quién de vosotros, por mucho que se afane, que piense el día de mañana, el próximo mes, el próximo año, qué voy a hacer, qué voy a comprar, qué voy a vender, podrá añadir a una estatura un codo? Por más que hagas planes, nosotros no sabemos si eso se va a hacer una realidad, y eso entonces es una preocupación inútil que no sirve para nada. Nos angustiamos por cosas que a veces no sucederán nunca. Y sí, yo pensaba, la palabra clave en la angustia, para disparar la angustia, cuando vienen situaciones que nos desestabilizan, es el y sí.
¿no es cierto? Tenemos una situación, quizás tenemos que dar un examen y la ansiedad buena, ¿qué va a producir en nosotros? Que nos ocupemos en ese examen, nos va a llevar a estudiar, a preparar, a tomar el tiempo necesario, ¿no es cierto? A memorizar, pero la ansiedad mala va a preocuparme en una forma intensa, llegando a ser una fuente de sufrimiento. Entonces, bueno, sé que tengo un examen y empiezo a estudiar y empezar a imaginar pensamientos de que, y si me olvido, y si se me hace una laguna, y si el profesor me pregunta justo algo que no sé, y me voy ahogando, ahogando y me voy angustiando cada vez más. Y cuando llega la situación, estoy verdaderamente ahogada, como le pasó a Pablo en medio de la tempestad. Y empezamos, y si tengo que salir y hacer una compra, y ahora podemos pensar, y si salgo y tengo un accidente, y si salgo y me atropellan, siempre con pensamientos fatalistas va a producir la ansiedad, fíjate, catastrófico, siempre va a pensar lo peor. Tengo un accidente o me enfermo y me contagio, ¿no es cierto? A veces tenemos un poquito un dolor de cabeza o en el pecho y ya decimos, ay, si me muero de un ataque cardíaco o si tengo cáncer en el cerebro, en lugar de pensar que quizás solamente es una migraña, ¿no es cierto? Decir, ahora estamos en una situación así tan difícil económicamente y si no cobro y si nos morimos de hambre, ¿no es cierto? Si mis padres quedan discapacitados o por ejemplo si no llego a terminar la carrera o si elegí mal la carrera, ¿no es cierto? O tenés 25 o 30 años y decís, ay, ya no me voy a casar más, o quizás somos ya mayores y vamos a decir, ay, me voy a quedar sola, abandonada, voy a tener problemas de salud, ¿qué va a ser de mi vida? Esos son disparadores de ansiedad. Ahora, Mateo 6:33 te dice, no os afanéis por el día de mañana, no te preocupes en forma desmedida, no des lugar a esos pensamientos catastróficos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. ¿Qué nos dice? Que cada día va a tener nuestra propia preocupación, la cuota de responsabilidad. Nos dice que nos ocupemos día a día, que aprendamos a confiar, que no seamos mujeres, como dice acá, de poca fe, y aprendamos a confiar en Dios en el día a día. Cada día vamos a tener que resolver los problemas de ese día y no pensar en una forma, como dice, negativa, catastrófica en cuanto al futuro. Nos da un mandato de vivir sin ansiedad. Basta, dice, cada día su propio afán. ¿Sabes qué nos está mostrando? Sí, es un mandamiento de parte de Dios. Cuando yo vivo de una manera ansiosa, estoy desobedeciendo a la palabra de Dios, pero en primer lugar a la persona del Señor Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿tenés falta de aire? ¿Sufrís de insomnio, de fatiga, de palpitaciones, opresión en el pecho, dolor de cabeza, de cuello, las cervicales, los músculos? ¿Tenés dificultad para concentrarte? ¿Tensión muscular? ¿Te sentís nervioso, irritado? ¿Movés mucho las manos? ¿Te tocas el pelo? ¿Viste esas personas que están todo el tiempo así? ¿No podés quedarte quieta? ¿Tenés dificultad para concentrarte, para tomar decisiones? ¿O quizás llegaste al ataque de pánico? ¿Sabes qué? Si tenés algunas de estos síntomas, tenemos que reconocer que estamos viviendo en ansiedad y que estamos pecando. Y como vemos acá, la ansiedad puede producir graves problemas físicos, porque puede llevar también a la angustia, a la turbación desmedida y al suicidio. Ahora, ¿cómo puedo enfrentar la ansiedad? Y yo pienso que también está en este pasaje y lo encontramos en Mateo 6:33, que vemos otra orden de parte del Señor Jesús. En este pasaje vemos muchos imperativos, muchos mandatos. Y Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Y creo que acá está el secreto, más buscad. Esta palabra es una orden, es un imperativo, pero está con la idea de buscar en forma constante. Significa día a día.
constantemente, seguí buscando en forma continua el gobierno, el control, la autoridad de Dios sobre tu vida y todo lo que no conoces de cómo vas a vivir, qué vas a estudiar, qué va a ser tu futuro, de cómo, qué vas a tener dinero para vestirte, tendré una enfermedad. Dice, todo eso el Señor te lo va a ir manifestando, todo eso será añadido. ¿Sabes qué? Ante una situación que provoque ansiedad, cuando venga el problema, lo que nos está diciendo este versículo es, déjate llevar por el control, por el gobierno, por la autoridad de Dios. No hagas nada, no pienses nada antes de tiempo, simplemente confía que tu vida, tu futuro está en el control y las manos de Dios. ¿Sabes qué? La palabra clave acá es controlar y es un gran problema para nosotras mujeres. Nosotras nacemos controladoras. Ante la incertidumbre de lo que hay o lo que vendrá, siempre queremos hacer nuestra parte y controlar nuestro mundo, controlar nuestro futuro. Y ¿sabes qué? Nosotras como muy sabiondas, siempre creemos saber lo que hay que hacer. Siempre tenemos una respuesta, una solución, creemos saber qué es lo mejor y eso nos deja realmente exhaustas y llenas de ansiedad. Tenemos a controlar nuestro futuro por nuestras propias ideas, nuestros propios medios, nuestros propios recursos, damos nuestras propias soluciones. Siempre cuando decimos cómo está, muchas veces una frase típica de los argentinos decimos, y la estoy remando. ¿Qué significa? Estoy manejando la situación por mis propios medios, por mis propias fuerzas. Pero siempre recuerdo a los discípulos que estaban en medio de esa tormenta, de esa dificultad que había llegado a su vida para desestabilizarlos y moverlos, y ellos decidieron remar con el viento contrario. Y yo pensaba, nosotros hacemos lo mismo, manejamos, remamos con la situación en contra, con el viento contrario. Y es ilógico porque con el viento contrario nunca vamos a avanzar, sino que nos va cada vez a desgastar y a angustiar y a llenar de temores y de falta de paz y falta de gozo, que es lo que le pasó a los discípulos al punto de ahogarse, hasta gritar, Señor, sálvame, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotras debemos hacer, buscar la mano del Señor, porque el Señor está controlando la situación que llega a mi vida. El Señor tiene el control de mi pasado, de mi presente y de mi futuro, y Él sabe lo que yo estoy pasando y lo que necesito. ¿Sabes? La ansiedad es pecado porque dudamos de Dios, de su actuar. Tomamos su lugar queriendo controlar la situación. Pensamos darle una mano a Dios y queremos hacer lo que solo Dios sabe hacer y solo Dios puede hacer. Algo ilógico porque nosotras somos limitadas y nunca podemos tener el control de nuestra propia vida. No podemos, no tenemos la capacidad ni los medios, solo Dios está en control de mi vida. ¿Sabes qué? Cuando hacemos eso, nos llenamos de ansiedad y queremos manejar y controlar y no nos rendimos al control poderoso de Dios, mostramos así nuestra insuficiencia, nuestra independencia, nuestro orgullo y por sobre todo nuestra incredulidad. Por eso el Señor Jesús acá le dice, hombres de poca fe, incrédulos, ¿por qué te preocupás y te llenas de ansiedad y de preguntas, imaginás cosas que no tenés que imaginar y dudás de mí? No confías en mí, hombres de poca fe, nos llenamos de incredulidad, queriendo manejar la situación. Cuando vivo en ansiedad, en realidad estoy diciendo, yo no creo que Dios tiene el control. Yo creo que Dios se descuidó, que Dios no sabe la situación que estoy. Estoy diciendo que no me ama, que no me cuida, que es lo mismo que le pasó a Marta cuando ella estaba afanada y turbada. Fíjate que le dijo, ¿no te da cuidado que me deje servir sola? ¿Qué le dijo? Lo cuestionó, dijo, ¿no te das cuenta? ¿No estás teniendo cuidado? ¿No ves lo que me está pasando y lo que estoy sufriendo? La ansiedad produce eso, ese sentimiento, creer que Dios no me ama, que no me cuida y que Dios no puede hacerse cargo
de todos mis problemas. Digo que no puede manejar mis problemas y que Dios no tiene cuidado ni de mi vida ni de mi futuro, que estoy abandonada. ¿Sabes qué estoy diciendo? Que no creo, que no confío. La preocupación comienza donde la fe y la confianza en Dios se acaban. Por eso es pecado, porque cuando yo estoy ansiosa, estoy demostrando que yo no estoy confiando plenamente en Dios. Plenamente en Dios, que dudo de su poder, que dudo de su persona, que dudo de su presencia, que dudo de su palabra. ¿Sabes qué? Tenemos que reconocer que Él tiene el control, que Él es soberano, que Él no perdió el control, que sigue en el trono y que gobierna tu vida con autoridad y poder, y que Él tiene el futuro en sus manos y sabe lo que vendrá, y estás en las mejores manos. Mi futuro, ahora quiero preguntarte, ¿está en las manos de Dios? ¿Estás confiando tu vida, tu futuro, todos tus planes, tus proyectos, o ahora mismo la situación de incertidumbre que no sabemos cómo esto va a terminar? Ahora se extendió todavía la cuarentena. ¿Estás poniendo eso en el control? ¿Estás sometiendo eso al control? ¿Estás confiando tu vida al control de Dios o está en tus manos y vos lo estás manejando? ¿Sabes? Si querés controlar y manejar tu vida, tu futuro, te vas a llenar de angustia, de ansiedad, de turbación, y te vas a ahogar, vas a romper la comunión con Dios, y como le pasó a Marta, se van a crear un montón de problemas interpersonales con las personas que tenés cerca. Sabes que el Señor es soberano, Él está en control. Por eso, para no tener ansiedad, lo primero que tenés que entender es buscar primeramente el gobierno, el control de Dios en tu vida, antes de preocuparte, de llenarte de preguntas imaginarias. Empezá a confiar, a darle el control, a buscar en primeramente el gobierno de Dios en tu vida. El Señor es seguro, Él es firme, Él es confiable, como veíamos en el pasaje. Él sabe, vuestro Padre sabe lo que tenéis necesidad de estas cosas, dice el versículo 32. Él sabe que yo tengo necesidad de comer, de beber, de vestirme, conoce lo que yo necesito en el presente y en el futuro, y debo descansar en eso, que Él es soberano, pero que Él es seguro, Él es confiable y no cambia, sabe cómo me siento, sabe lo que deseo, Él no me descuida. Debo echar, dice Pedro, toda esa ansiedad, toda esa carga, esa turbación, ese deseo desmedido, dice, en Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando yo no confío que Él me cuida, que me ama, que me protege, que Él está en control, mi vida se va a hundir en la ansiedad. ¿Sabes qué me encanta? Él es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Él es seguro, porque Él es mi amparo, es el lugar donde puedo correr a refugiarme bajo las alas, donde puedo correr a refugiarme y encontrar compasión, comprensión, calor, fortaleza. Es mi torre fuerte, mi roca inconmovible, el lugar de la confianza, de la seguridad, donde la mano del enemigo no puede llegar, es la protección. Por eso en Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y dice, porque vuestro enemigo, el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabes? Si vos dejás y le das lugar a la ansiedad en tu vida, Satanás viene a destruirte, a devorarte. Por eso, refugiate en la seguridad del Señor, porque Él es la fortaleza, es donde el enemigo no puede llegar y destruirte. Él es pronto auxilio, Él está pronto, rápido, atento. Él sabe cómo te sentís y lo que necesitas. No se descuidó o la situación se le pasó por alto o se olvidó de Él. Es el lugar donde puedo esconderme de los ataques del enemigo, de todas mis angustias y mis temores. Busca primeramente la soberanía y el control de Dios. Busca primeramente a ese Dios seguro, poderoso, que te cuida y te ama. Pero, ¿sabes? Busca al Señor, que es suficiente.
¿Por qué vivís en la ansiedad? Cuando acá la palabra de Dios me dice, ¿no valéis vosotras más? Yo soy de increíble y precioso valor para Dios. Y nosotras olvidamos eso. Nos olvidamos que el Señor está en control, que el Señor es soberano, que tiene la autoridad y que obra en mi vida de acuerdo a eso. Pero Dios obra en mi vida de acuerdo al amor que me tiene. Yo soy de infinito valor para Él. Mandó a su Hijo a morir, pagó un precio terrible para que yo pueda disfrutar de la comunión con Dios, pueda ser libre de la ansiedad. Sabes que Él es suficiente. No necesito nada más. Debo aprender a ver a Dios como soberano, pero también verme a mí como Dios me ve, como un especial tesoro, como la niña de sus ojos. Sabes que estoy en las mejores manos, soy importante para Él. Para vencer la ansiedad, entonces, en primer lugar, debemos entender que debemos rendirnos al control soberano, seguro, suficiente de nuestro Señor. Mi vida está en el control de Dios y debo descansar y confiar plenamente en eso. Por más que todo tiemble, por más que mi vida sea un terremoto, no permitas esos sentimientos de angustia y de ansiedad. Descansa, déjate llevar por el control de Dios. ¿Sabes qué? No luches por tus propias fuerzas. No trates de arreglar la situación del presente o del futuro. Déjate llevar por el control de Dios y confía plenamente en Dios. ¿Sabes qué? Es mi decisión. ¿Quién me va a gobernar? ¿Quién me va a controlar? Si me dejo controlar por la ansiedad, por el temor, por el miedo, por la preocupación, o me voy a dejar controlar por el Señor, por su palabra, por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Siempre va a tener que ver con el control y quién me controla. ¿Sabes qué? No solo déjate controlar por la persona de Dios poderosa, soberana, segura y suficiente, sino déjate controlar por el Espíritu Santo. En Efesios 5:18 dice así: mas no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo acá en Efesios? No te dejes dominar por las situaciones externas, como puede ser el vino, que puede llegar a controlar tu vida, tus pensamientos, tu forma de caminar y de vivir. No te dejes controlar por la situación o por tus pensamientos. Déjate controlar, llenar por el Espíritu Santo. La palabra acá, sed llenos, que también es una orden de parte de Dios y que debemos obedecer, es la idea de la vela que es impulsada, llevada por el poder del viento. ¿Qué nos dice acá el Señor? No te dejes dominar, no te dejes controlar por las situaciones externas, por las situaciones y las emociones o los pensamientos que producen tu cabeza. Déjate llevar, déjate controlar por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? La paz, vivir sin ansiedad, sin temor, es el resultado de estar controlado por el Espíritu Santo. Romanos 8:6 dice, ocuparse del Espíritu, dice con mayúscula. Ocuparme de estar llena del Espíritu Santo, dice, es vida y paz. Quita la ansiedad y la preocupación de mi vida y te da paz. Por medio de la comunión y la palabra de Dios, de la oración y la comunión con la palabra de Dios, el Espíritu Santo puede llenarme y controlar mi vida. Me lleno de la palabra de Dios y más control del Espíritu Santo tengo. Me dejo llevar por mi sabiduría, por mis pensamientos cuando viene la dificultad, o me dejo llevar por la palabra de Dios. Cuanto más llena de la palabra de Dios estoy, más leo, más estudio, más memorizo. Eso es muy importante para afrontar las dificultades de nuestra vida. Más la aplico, más la obedezco, el Espíritu Santo puede controlar y dominar mi vida y dominar mis pensamientos. El Salmo 119, 165 dice así: mucha paz, o sea que no tenemos ansiedad, tienen los que aman tu ley. Amar es guardar y obedecer los mandamientos de Dios. Debemos llenarnos de la palabra de Dios para poder
disfrutar de la paz y vivir libres de la ansiedad. Déjate llenar de la palabra de Dios, déjate controlar por la palabra de Dios. Isaías 26, 3 y 4 dice: tú guardarás en completa paz. O sea que podemos vivir una vida libre de ansiedad, llena de paz. Aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Sabes qué significa? Perseverar es ponerse abajo. ¿Qué me dice? Que voy a poder disfrutar de la paz y ser libre de la ansiedad cuando yo pongo abajo de la autoridad de la palabra de Dios mis pensamientos. No me dejo llevar por mis pensamientos, sino que someto esos pensamientos a la palabra de Dios. Se pone bajo el control de la palabra de Dios. Ahora, ¿quién te controla en esta situación? Te controlan tus pensamientos, tus ideas, tus emociones, tus sentimientos, o están esos pensamientos, esas emociones bajo la palabra de Dios, bajo la autoridad de la palabra de Dios, controlados por ella y por Dios. ¿Sabéis que debes llenarte de la palabra de Dios, amarla, abrazarla, engrandecerla, obedecerla, para tener fortaleza espiritual en el momento necesario? Me encanta el Salmo 119, 21 que dice: si tu ley no hubiera sido mi delicia en el pasado, yo en la aflicción, en la ansiedad, en la angustia hubiera perecido. Decidí llenarte hoy de la palabra de Dios, para que en el momento que venga la necesidad, la aflicción, la palabra de Dios sea un ancla y te mantenga a flote y no te hundas, como dice acá. Si la palabra no hubiera sido mi delicia en la aflicción, me hubiera ahogado, en la angustia me hubiera ahogado, en la ansiedad me hubiera ahogado. Agárrate de la palabra de Dios. Sabes que debemos ocuparnos de que el Espíritu nos controle a través de la palabra de Dios. Y mira Juan 14, 26 y 27. Y ya vamos terminando. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Y mira cómo termina: la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Y te dice: no se turbe vuestro corazón, no te llenes de ansiedad, no te llenes de angustia, ni tengas miedo, porque déjate controlar por el poder del Espíritu Santo. Porque el Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, los discípulos estaban angustiados, estaban llenos de ansiedad, porque el Señor les había anunciado su muerte, que Él los iba a dejar, y estaban realmente angustiados. Pero Él dice: no te turbes, no te preocupes, no te angusties, porque yo te dejo al lado mi asistente divino, te dejo a mi Paracletos, al Consolador, al Ayudador. Dios mismo me asiste por medio del Espíritu Santo y me da todo lo que necesito. Me da de su gracia y de su poder en el momento más difícil de mi vida. Vienen, fíjate, para enseñarte lo que vos no conocés de ese futuro que tanto te agobia, que tanto te preocupa, pero también viene para hacerte recordar la palabra que tú guardaste primero en tu mente. Por eso es tan importante llenarte hoy de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo, cuando venga la situación difícil en tu vida, te va a hacer recordar esa palabra, te va a hacer recordar la promesa, te va a hacer recordar la presencia en el momento que vos más lo necesites. Pero si tu mente está vacía de la palabra de Dios, el Espíritu Santo no va a poder recordarte nada. Por eso es tan importante: déjate controlar por el poder del Espíritu Santo, llenándote de la palabra de Dios. El tiempo que gastes hoy en la palabra determinará tu fortaleza espiritual y tu paz en el futuro. ¿Querés ser libre de la ansiedad hoy y estar segura de ser libre de la ansiedad en el futuro? Llénate hoy. Gasta tiempo en la palabra, porque eso va a ser lo que te va a fortalecer. Cuando el barco tiemble, va a ser tu ancla firme que te va a mantener y no te va a dejar caer y ahogar en la angustia y en la ansiedad. En segundo lugar, para ser llenos, controlados del Espíritu Santo, debemos vivir una vida llena de la palabra de Dios, pero una vida llena de la oración. Y ya terminamos. Por eso en Filipenses 4:8 dice: por nada
Dice, por nada, vemos otro mandamiento, estéis afanosas, estés ansiosas, estés preocupadas, estés pensando cosas que no tenés que pensar, dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y dice, y como consecuencia, fíjate, vas a ser libre de la ansiedad, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que desborda toda mente y toda inteligencia, guardará, mira qué importante, vuestro corazón, tus emociones y tus sentimientos, pero también guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No te impulses, no te dejes llevar por la preocupación, déjate llevar por la oración. No hagas nada. Lo primero que tenés que hacer no es manejar la situación. Lo primero que tenés que hacer es echar toda la ansiedad sobre Él, echar toda la ansiedad sobre Él, echarte a los pies de Cristo en oración. Ante la amenaza, el caos, búscalo en la quietud de la oración. Él debe ser tu primer recurso, no quieras controlar y manejar la situación. Tu primer recurso va a ser llenarte de la palabra y llenarte de la oración, ir y postrarte y buscar la respuesta de Dios. Mi corazón y mi mente sin oración son débiles y van a caer fácilmente en la angustia, en la duda, en la incertidumbre, en la desesperación, en la preocupación, en los cuestionamientos y me voy a ahogar en la ansiedad. Y es cuando Satanás aprovecha para desanimarte y destruirte, como vimos en Pedro. La lucha siempre es en la mente. Él quiere venir para desanimarte y llenarte de temores y de ansiedad. ¿Sabes qué? Devorar, porque acá la palabra de Dios me dice que me ayuda a no pensar en lo que no debo. Me ayuda a no pensar más de lo que debo y a no pensar en lo que debo. Me encanta 2 Corintios 10:5 que dice que debemos destruir toda especulación y pensamiento, razonamiento que va en contra de la palabra de Dios. Cuando lleguen a tu vida pensamientos negativos de ansiedad, que dice, debemos destruirlos y llevar, como dice la palabra de Dios, cautivo ese pensamiento a la verdad de Cristo, a Cristo. Y eso lo hago por medio de la oración. En el momento que viene un pensamiento negativo, un pensamiento catastrófico, un pensamiento de ansiedad sobre el futuro, debo postrarme y orar, destruir ese pensamiento y llevarlo a la obediencia a Cristo. Orar, buscar la dirección de Dios. Identificar situaciones que disparan la ansiedad. Quizás ahora podés agarrar un papel y pensar qué cosas están haciendo de mi vida que yo tenga tanta ansiedad. Identificar esas situaciones, hacer una lista y recordar que esos pensamientos son ideas, no son un hecho. No tienen nada que ver muchas veces con la realidad, no son el reflejo de la realidad, sino son tu imaginación. Echa sobre el Señor tu carga, echa tu ansiedad en Él y ora y lleva cautivo ese pensamiento al Señor y pensá todo lo bueno, lo agradable, lo que tiene virtud, lo que es digno, lo que es de alabanza, lo que es honesto. Cambia ese pensamiento por un pensamiento de la palabra de Dios. Y es muy importante compartir esta lista de situaciones que disparan la ansiedad con un compañero de oración para que puedas rendir cuentas, para que te pueda ayudar. Espero que esta palabra que el Señor me dio a mí en primer lugar y especialmente en los momentos muy difíciles de mi vida, otro día le voy a contar todas las situaciones por las que el Señor me llevó, pero en la que pude aprender que no hay nada más seguro y más confiable que rendir mi vida al control y la autoridad de Dios. No hagas nada, simplemente confía y busca primeramente el control, la soberanía de Dios en tu vida, porque Él es soberano. Tu pasado, tu presente, tu futuro están en las mejores manos, como vimos que son seguras y que te sostienen y que conocen la situación. Debes confiar y saber quién es Él y saber que vos sos de increíble valor para Él. Por tanto, Él obra en tu vida de esa manera, de acuerdo a sus atributos. Déjate controlar por el Espíritu Santo, llenándote de la palabra de Dios y la oración. Y así podrás vivir libre de la ansiedad. Vamos a orar.
Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo especial que nos has regalado. Gracias porque tu palabra es poderosa, Señor, y entra en nuestros corazones. Ayúdanos a obedecerte, a vivir una vida libre de ansiedad, Señor. Hoy aprendimos que la ansiedad no es útil, Señor, que me aleja de ti, corta la comunión y mi relación contigo, Señor, porque es pecado. Y ahora te queremos rogar que tú nos ayudes a vivir una vida bajo tu control, bajo la autoridad de buscar primeramente, antes de hacer cualquier cosa, tu gobierno, tu control, porque tú eres soberano, seguro, Señor. Y sabes todas las cosas, Señor. Ayúdanos a vivir bajo el control de tu palabra y tener una vida de oración, sabiendo que podemos depender de ti y tener poder en ti. Te doy gracias por este tiempo y por cada una de mis hermanas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.